y le empieza a grabar. Entonces, cuando él empieza a grabar, ¿ustedes me escuchan ahí bien? Sí, profe. Sí, Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un problema de modelación. Muy buenas tardes. De modelación, el problema lo tenemos por aquí. Ese es el que yo le propuse ahorita a Angélica, que habla sobre ganancias estimadas. Y él va a mostrar cómo es esta modelación, muestra cómo resolver el problema se hace fácil si usted representa gráficamente e interpreta el gráfico. Entonces, como que la representación gráfica puede ayudar a la resolución de problemas. En este caso, a un problema sobre determinar ganancias en una empresa. Entonces, cuando queremos esta situación, plantearla, lo vamos a construir, vamos a hacer el planteamiento de la situación en un cuaderno Júpiter. Entonces, vamos a instalar, mmm, bueno, vamos a utilizar Visual Studio Code. Si no lo tienes instalado, yo también te envío, bueno, ya tengo un videito para compartirte sobre cómo instalar Visual Studio Code. Entonces, este Visual Studio Code es un editor de texto muy bueno, recomendado por Microsoft. También es gratuito. Entonces, llegas y le dices en archivo y abres la carpeta para irnos a el curso de Fundamentos en Matemáticas, en el que estamos trabajando en modelación. Nos vamos a las clases, nos vamos a funciones, porque en el que queremos hacer modelaciones con funciones. Y, Ah, eh, ya. y cuando estamos ahí, vamos a ponerle aquí, dejémoslo hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Y uno diría, bueno, cuando tienes esa carpeta donde vas a trabajar la aplicación de las funciones en la modelación, entonces le dices, bueno, vamos a crear un cuaderno nuevo y le dices aquí en nuevo archivo. Le dices, bueno, nuevo archivo. Profe, Sí. Ah, no le estoy profe, compartiendo. Ah, no, sí. señor. Ah, Angélica, ¿cómo estás? Ahora sí te veo. Ah, pues ya no la veo. Eh, a compartir pantalla. Entonces, ¿cómo estás? Entonces, espera, yo les comparto pantalla. Discúlpame, Angélica. Entonces, aquí les comparto pantalla porque no había tenido cuidado. Entonces aquí cuando estamos en Visual Studio Code vamos a crear un cuaderno nuevo. De pronto hagámoslo en una carpeta nueva. Entonces en la modelación sobre ganancias. Entonces usted lo pone una carpeta nueva. Le dices aquí nueva carpeta y él te dice, bueno, ¿qué nombre le vas a poner? Pues modelación ganancias. Entonces modelación ganancias porque tiene que ver el problema con ganancias. Desde luego entras a esa carpeta, le dices que en esa carpeta cree un nuevo archivo. Entonces en ese archivo pues le dices, bueno, ganancias o modelos sobre ganancias, pongámoslo así. Entonces, ganancias. Entonces creas, pero va a ser un de extensión punto .ipynb, IPython Notebook. Entonces, cuando le creas dentro de esa carpeta ese cuaderno llamado ganancias de extensión IPynb, él crea un cuaderno Jupyter Notebook y le pone una línea de código adicional. Entonces, cuando uno quiere un cuaderno, esta manera de cuaderno, cuando señalas aquí en la parte izquierda y que queda la barrita azul, es que está señalando esa línea. Y cuando está señaladita, usted le puede oprimir la letra B para que él le traiga muchas líneas al cuaderno. Entonces así tenemos un cuaderno de muchas líneas. Pero todas él las pone de código. Entonces como queremos un título, entonces señalamos la línea y oprimimos la tecla M para hacer que se convierta en una línea de código, perdón, una línea de texto en la que escribamos numeral espacio para los títulos y pues pongamos modelación de una situación problemática sobre ganancias en una empresa. Entonces, miren que se lo pone en un título grandecito. Luego, en una línea de texto, usted le puede decir, bueno, también en otra línea de texto, convertimos esa siguiente línea de texto, le ponemos un subtítulo y ahí le ponemos planteamiento de la situación.
Entonces, ¿dónde se plantea el problema? Le ponemos doble numeral espacios para poder que sea un título de menor categoría. Entonces miren que el título principal, modelación, es un título más grande y el título más chiquitico es el subtítulo. Entonces viene más pequeñito. Bueno, entonces ahora miremos. Bueno, y el planteamiento va en una línea de texto, entonces cambiamos con M para esa la línea de texto y le decimos, bueno, dame la situación. Bueno, entonces copiémosla. Copiamos todo esto y la pegamos en Visual Studio Code. Entonces, pegas la situación. Control V. Él tiene un subtítulo de aplicaciones. Pongámosle 3 numeral espacio para que sea un titulito. Ese en Steward. Ese es del Steward, del mismo texto guía de nosotros. Y miren, Página. ¿cómo? ¿Qué página es, profe? Yo no estoy contextualizada con... Sí, es ¿Qué la página? página, la página 146 del texto guía, donde se trabaja modelación con funciones. Entonces aquí habla de determine mediante la ecuación y igual a, entonces aquí nos ponemos, miren que determine mediante la ecuación, aquí aparece la ganancia estimada. Entonces, este es un fabricante de electrodomésticos, estima que la ganancia en dólares, que la ganancia en dólares que genera la producción de X ollas por mes se determina mediante la ecuación. Y entonces usted dice, bueno, voy a copiarla, le da espacio y le escribes 4 símbolos de dólar para decirle que lo que va a escribir es una ecuación centrada y pone y igual a, porque la ecuación empieza con esa, y igual a 10x más punto 5 por x2, entonces 10x, 10x más 0.5 por x a la 2 eh, menos 0.01 por x3 menos 0.001 por x a la 3. Esta tiene nombre, este tipo de función, menos 500, bueno, menos 5000. Entonces, menos 5000. Menos 5000. Entonces, esa función, miren que lo llamamos funciones porque tiene en esa ecuación relacionada dos variables, a y y a x. Y muestra cómo la y depende de x. Entonces, es una relación de dependencia. Para nosotros lo podemos llamar en este momento como una función. Eh, yo aquí veo, espérate, yo miro aquí en este. Sí. Es que, sí, porque yo veo en la pantallita, pero entonces, bueno, Angélica ya no la veo y Merlis veo, pero más que todo la parte de arriba de la casa. Eso, pues yo decía, a ver, ¿será que no están ahí? Entonces, era porque aquí se ve más que todo eso, como, eso, buenas tardes. Bueno, ahí queda en la grabación para YouTube. Bueno, entonces acá ya esa relación funcional va a relacionar ganancias con, en este caso, dice que el fabricante de electrodomésticos estima que la ganancia Y, cuando es una variable matemática, me gusta delimitarla con signo de dólar para decir que efectivamente es un símbolo matemático. Eh, y genera una producción, bueno, la Y son ganancia, es dinero, Y es ganancia, es dinero, y que genera la producción, entonces aquí pone producción X, entonces aquí viene otra variable, la producción X de ollas, entonces X son números de ollas producidas y Y es plata, plata en dólares obtenida al producir esas X ollas. De tal manera que Y, la ganancia, es igual o está en términos de X, del número de ollas que produzca, o depende del número de ollas que produzca. Y en el texto aquí aparece que donde X se mueve de 0 a 450, es decir, el número de ollas siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que 450, es decir, una fábrica que no produce
más allá o un número mayor de 450 ollas. Cero menor o igual que X, y eso se escribe acá así. En LaTeX, usted le escribe esa desigualdad, la escribe así. Símbolo de dólar, cero menor o igual, y el menor o igual se escribe LQ, que X, y menor o igual que LQ, menor o igual que 450. Queriendo decir que X se mueve entre 0 y 450. Eh, lo que le piden ya, sabiendo la función, la relación entre la ganancia y el número de ollas producidas, y viendo el acotamiento que tiene el número de ollas producidas, le pide que grafique esa función y responda a estas preguntas. ¿Cuántas ollas se tienen que fabricar para empezar a generar ganancias? Ustedes ven que esta pregunta me gusta mucho porque uno ve que cuando una empresa vende muy poquito, a veces dice, no me he hecho ni para, ¿cómo es? Ni para como ni para lo que invirtió, ¿cierto? O sea que todavía no ha ganado nada, todavía apenas está como en los costos. Entonces que a partir de cierto número de productos vendidos es que ya él le empieza a decir, ahora sí, ya estoy ganando, ya aquí me está dando ganancia. Entonces aquí está preguntando eso, de que cuántas debe vender para poder decir que ya empezó a generar ganancias. Esa es una pregunta que tiene mucho sentido en la vida real. Y la otra pregunta es, ¿para qué valores de X? Y aquí lo denotamos lo delimitamos entre signos de dólar. ¿Para qué valores de X? Es decir, ¿qué número de ollas debe vender para que la ganancia de la compañía sea mayor a $15,000? Entonces, ¿cuántas tengo que vender para que la ganancia sea mayor a $15,000? ¿Se comprende entonces el planteamiento del problema? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Qué les parece? Pues está bien, profe. Muy bacano. Estamos, Es como un problema de economía, pero miren que está en precálculo. Y ahora uno le dice, bueno, vamos a resolver las preguntas. Entonces, cuando quieren que queden así, en esta parte A le pones dos espacios para los cambios de línea y en la parte B le pones dos espacios para los cambios de línea, para que cuando le dé Shift Enter, él efectivamente le escriba primera tarea a realizar, grafique la ecuación, esta. Segunda tarea, cuántas ollas de vender para empezar a ganar, para poder empezar a ganar, y para qué valor de X la ganancia es mayor a $15,000. Entonces ahora vamos a resolver el problema. Entonces en la siguiente línea uno le dice, la señalo, la cambio a línea de texto y le escribo, aquí vamos a empezar la solución. Solución eh, del problema. Entonces, en realidad, a nosotros ya nos dieron el modelo. El modelo es la ecuación o la función que relaciona el número de ollas con las ganancias. Entonces, ya nos dieron ese modelo. El modelo matemático que vincula el número de ollas producidas con la ganancia obtenida. Entonces, es el modelo el que permite resolver las preguntas. Entonces, en realidad, cuando en una situación problemática, uno en general tendrá que construir el modelo, es decir, construir la ecuación o la función, y después de eso, de construirla, con ella responderá las preguntas. Aquí es porque ya ganó, ya le dieron el modelo, y ya con eso ya lo único que tiene que hacer es responder las preguntas. Entonces nos vamos para la primera pregunta. Entonces le decimos, bueno, pues para la pregunta A o la primera pregunta, decimos, grafique la ecuación. Bueno, pues grafiquemos la función polinómica dada. Ahora, yo quiero resaltarles el hecho de que por qué la llamo polinómica. Es porque es una función que en el lado derecho usted lo que ve es solo multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, las funciones que se definen a través de solo multiplicar, sumar y restar son las que se llaman funciones polinómicas. Entonces, mire que es que lo que está al lado derecho es 10x, eso es una multiplicación, 10 por x. Punto 5 por x, porque x2 es x por x. Entonces el otro término también es
una multiplicación, 0.5 por x por x. El tercer término, ¿qué es? 0.01 por x por x por x, porque x a la 3 es x por x. Entonces el tercer término también es una multiplicación y el último hace alusión a una resta. Entonces esas multiplicaciones las están pidiendo que primero sume, reste y luego otra vez reste. Entonces que lo único que está haciendo en operaciones en esa función es sumar, multiplicar y restar. Cuando una función está definida nada más a través de ese tipo de operaciones, entonces se le llama función polinómica. Entonces por eso lo ponemos así. Y ahora, y para graficar, importamos import numpy ACNP. Recordad que esto no lo tienen que aprender solo de memoria y no decir, es que traigo una librería para cálculo numérico de Python. Importa matplotlib para graficar, plotlib.pyplot as plt. Y bueno, entonces así ya tengo las herramientas, las dos librerías que me permiten graficar. Y cuando uno va a graficar, hay una cosa que, una metodología que estoy muy comprometido con ella y es, cuando uno va a graficar es como, primero hago como una especie de rectangulito donde yo voy a graficar, una especie como de lienzo donde va a ser el gráfico. Entonces acá eso de hacer el lienzo uno lo hace con la función figure o de figura, porque lo que vas a hacer es una figura. Y con fixsize le dice más o menos el tamaño de la figura. Queremos pues que quede, por ejemplo, de 6 por 6, que quede una figurita cuadrada, un espacio cuadrado para hacer la figura. Y así creó la figura y después le pone un título, plt.title con la función title y delimita entre comillas simples pone el título y dice, bueno, pues gráfico de la función de ganancia. Entonces puede ser, por ejemplo, gráfico de la función de ganancia, ¿cierto? Entonces gráfico de la función de ganancia es el título. Mire que si yo lo corro ahora, mire lo que él me pasa. Me genera el lienzo con el título. Miremos a ver si sí. Entonces se demora un ratico mientras conecta el kernel de Python. Ahí ya lo está haciendo ya. La primera vez que va a correr se demora un ratico. Y miren que ya aquí nos generó el gráfico, el espacio o el lienzo donde vamos a hacer la gráfica. Y nos pone el título, gráfico de una función que habla sobre ganancia. La ganancia en función del número de ollas vendidas. ¿Qué ganancia voy a obtener? De acuerdo al número de ollas que venda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que él pretende mostrar. Entonces, hasta ahí se comprende. Sí, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Después del título, uno le da nombre a los ejes. Uno dice, y plt.xlabel, y es el eje horizontal, el eje X, ¿qué representa? Pues el número de ollas vendidas. El número de ollas vendidas. Ese número de ollas vendidas lo están denotando con la letra X, entonces lo denotamos así. Y miren que ya así me queda el nombre del eje horizontal. Mire, el eje horizontal dice número de ollas vendidas, X. El número de ollas vendidas, X. Entonces ya sí tiene el lector, cuando vea el gráfico, ve que están comparando número de ollas vendidas con, pues hay que darle nombre al eje Y. Pues para el eje Y también le damos nombre con, ya no XLabel, sino YLabel. plt.ylabel. Y escribimos el título para el eje Y. El eje vertical es la ganancia. Entonces, ganancia, aquí le ponemos ganancia Y. Aquí le ponemos ganancia Y. Y miren que ya nos queda un gráfico que efectivamente en el eje horizontal tiene nombre y en el eje horizontal tiene nombre, en el eje vertical y en el eje horizontal, para que las personas vean que lo que presenta el gráfico es la relación entre la ganancia y el número de ollas vendidas, entre la ganancia Y y el número de ollas vendidas. Entonces hasta ahí ya tenemos los nombres de los ejes y después uno dice, bueno, y como los piden graficar en la primera parte A, pues hasta ahora nada más tenemos los nombres de los ejes, entonces necesitamos como, ¿y cuál va a ser el dominio de graficación? Entonces usted le podría poner aquí como ese dominio, podríamos ponerlo como darle nombre, por ejemplo, que se vaya desde un punto A hasta un punto B, entonces por ejemplo desde un punto A hasta un punto B.
Y eso de numeral, eso va a significar el dominio de graficación, de graficación. Entonces, aquí es donde, con respecto al eje horizontal, ¿en qué región vamos a graficar? Pues es usual que cuando uno no conoce la función, miren, mire que acá es una función polinómica de coeficientes muy chiquitos porque los coeficientes son 10, 0.5, 0.01 y 5000. Entonces, bueno, 5000 es el más grande, 0.01 el más chiquito, 0.5 el mediano y 10 el intermedio, por decirlo así. Entonces tiene coeficientes muy pequeños y otros muy grandes. Entonces ella puede asumir valores muy grandes o muy pequeños. Démosle, por ejemplo, a veces uno ensaya un dominio, por ejemplo, de -4 hasta 4. A veces puede que lo diga que no, desde -10 hasta 10. Inicialmente un intervalo simétrico, es decir, simétrico es desde -4 a 4, desde -5 a 5, desde -7 a 7. Es decir, intervalos en los que el centro es el cero eh, y sí, intervalos en los que el centro es el cero. Sí, en los que el centro es el cero. Así lo podemos llamar también a los intervalos simétricos. Entonces así ya tendríamos el dominio de graficación. Y con ese dominio uno le puede decir, bueno, pues con plt.axis le vamos a decir el rectángulo de visualización, el que habíamos hablado en clase. Ese rectángulo de visualización, aquí yo lo voy a poner entonces para que lo puedan recordar, rectángulo de visualización, y voy a tratar de ser muy eficiente para poder que hagamos la parte de lógica. Entonces, ese rectángulo de visualización necesita desde dónde hasta dónde se va en el eje X. Pues desde A hasta B. En el eje X se va desde A hasta B, desde -4 hasta 4. Y en el eje Y, pues desde aquí voy a hacer una cosita, y es que esa notación yo voy a crear una función de Python. Entonces voy a coger aquí una línea de código y le digo, creo una función de Python. Bueno, hay una que yo creo que les va a gustar esta notación. Esta gusta también, pero vamos a poner así. Y es lambda es función de x y de qué manera. Entonces, así nada más le estoy diciendo, y es función de x y de qué manera. Pues dame la regla de asignación, de cómo ellas están vinculadas. Pues mire, es que y es 10 veces x, o sea, 10 por x, más 0.5 veces el cuadrado de x. Eso se escribe en Python así. Elevar al cuadrado se pone x 2 asteriscos 2. Entonces así le queda x a la 2. Menos 0.001 por x elevado a la 3. Elevar es doble asterisco. Multiplicar es un solo asterisco. Menos 5000. Entonces así ya me quedó la función ya declarada, pero para el lenguaje Python. Es que acá nada más está como el lenguaje LaTeX para que se vea bonita en una línea de texto, pero para que él ejecute tareas, él o haga cálculos, es decir, me diga para cada X cuál es el Y correspondiente, es decir, para cada número de ollas, cuál es la ganancia. Yo lo puedo definir así como una función a Y como función de X. De tal manera que cuando se hace así, yo puedo, miren, yo le puedo preguntar así, le puedo decir, vea, deme la ganancia que yo obtiene si vendo 10 ollas. O sea, eso lo llamo Y de 10. Y de 10, es decir, cuando X vale 10, ¿cuánto es la ganancia? Entonces ya él lo corre y él me dice, vea, la ganancia va a ser de -4851. O sea que una ganancia negativa. Uy, una ganancia negativa, o sea que no es ganancia, antes estás quedando debiendo. Entonces con 10 ollas usted no va a obtener ganancias en realidad, porque la ganancia que obtiene es negativa, es decir, queda debiendo. Bueno, y si vendo 20. Bueno, si vende 20, sigue siendo ganancia negativa. Mire que sigue siendo -4608. Bueno, y si vendo 100 ollas, bueno, ya me dice que la ganancia es de cero. Entonces ahí ya no queda debiendo. O sea que como cuando decimos
libro el plante. Es que al menos al menos libré el día. Libré el día. Es decir, me fue mal porque simplemente libré el día. Es decir, solamente vendí lo invertido, pero no tuve ganancia. Entonces, es a partir de 100 que obtiene ganancia. Mire que si ya vende 200 ollas, esperamos una ganancia positiva. Y miren, la ganancia ya es de $9,000. Entonces, como que uno dice, es que es a partir de 100 que gana. Entonces, mire que él le permite evaluar la función para cada número de ollas. Le dice cuánta es la ganancia para cada número de ollas. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Cualquier cosa me detienen, cualquier dudita. Entonces, cuando la tengo así, en el rectángulo de visualización, yo le voy a decir que se vaya de Y de A hasta Y de B en el eje horizontal. Pero como ya hicimos esa exploración en la que las ganancias se obtienen, pero ya para valores mayores a 100, entonces uno dice, no, entonces grafique más bien, no en el intervalo, en el dominio de -4 a 4, sino un intervalo de 0 ollas, a 200 ollas, porque de 0 a 200 al menos sí vamos a obtener ganancia. Ya sabemos que hasta 100 no obtiene ganancia y después de 100 sí la obtiene, porque obtiene una ganancia positiva. Bueno, entonces así le estoy diciendo que el rectángulo de visualización va a ir en el eje X de 0 a 200 y en el eje Y de la imagen de 0 a la imagen de 200. Así ya tenemos el rectángulo de visualización y cuando le pido, miren que él ya dice, entonces usted quiere graficar en el eje horizontal de 0 a 200 y en el eje vertical de 0 a 8000. Mire que ya queda en el eje horizontal de 0 a 200 y en el eje vertical de 0 a 8000. Pero a veces uno quiere que la gráfica le quede cuadriculada, plt.grid. Entonces, aquí le ponemos un comentario porque lo único que queremos que aprendas no es el código, sino simplemente que existe una línea grid que hace que la hoja sea cuadriculada. Hoja cuadriculada. Porque eso facilita la lectura de las personas que van a leer nuestro gráfico. Entonces, miren que ya nos queda una hoja cuadriculada. Y luego que ya tenemos eso, ya tenemos un lienzo donde vamos a graficar los nombres de los ejes y escalamos los ejes de graficación, estimamos más o menos dónde debería ser la gráfica, le decimos que grafique con plt.plot, que es la función para graficar, plot, de plotear o graficar o trazar. Le dices que, bueno, pues necesitamos que grafique en ciertos puntos del dominio de 0 a 200. Bueno, pues créeme una listica de puntos en el dominio. No solamente el 0 y el 200, sino al menos 20 numeritos. Entonces, cuando yo quiero 20, le digo, quiero un montón de abscisas X, y lo voy a anotar con X mayúscula, con np.linspace, y él con linspace le dices, bueno, quiero de A hasta B, 20 punticos. Entonces así, cuando le dices 20, él le va a decir, voy a crear una listica de 20 números que están de 0 a 200, de A hasta B. Y esa listica de abscisas las vas a evaluar en la función y vas a hallar un arreglo Y mayúscula que lo obtienes al coger a y evaluarlo en X. En X. Y aquí lo voy a poner entre corchetes eh, para cada for X in X. Entonces aquí lo único que le estoy diciendo es y cree la lista de ordenadas. Entonces aquí creamos una lista de abscisas y aquí creamos una lista de ordenadas para graficar. Es así, ya ahora sí cuando tengo la lista de abscisas, X mayúscula, en la lista de ordenadas Y mayúscula, el gráfico y de pronto le pongo que el color sea rojo continuo. Es así, él me hace el gráfico, miren cómo queda de bonito, mira tan bacano. ¿Qué les parece este gráfico? Está chévere, profe. Se Ya, ve, así se ve como medio, pues obviamente los punticos así, aunque están tan juntos, es como chévere porque a la vez se ven como segmentaditos así. sí, es muy bacano y además porque queda en el cuaderno. Entonces, la Mm. ventaja de Colab alrededor de GeoGebra es que GeoGebra usted no puede como
configurar eso para que le quede con esta estructura de cuaderno, de tal manera que quede el título, el planteamiento del problema y en la solución vaya escribiendo lo que va haciendo. Así que lo que estamos haciendo es en la parte de graficación, porque en el problema que nos pusieron hay primero que graficar y luego responder dos preguntas. ¿Desde qué valor de número de ollas va a empezar a ganar y cuándo ganará, cuántas tiene que vender para tener una ganancia mayor a $15,000? Entonces que estamos en la parte de graficar, entonces que les quede así, vea, la parte de graficar la hizo. Y ya después las otras preguntas queden así. Entonces como que no puede uno como ordenarlo como un cuaderno si está en GeoGebra. O en Wolfram tampoco se puede. Entonces como que el cuaderno dinamiza porque permite estructurar la solución del problema en un solo texto secuencial, a manera de como lo haríamos en un cuaderno real, en el que vamos escribiendo todo de manera de una hoja sigue a la otra, hasta que termina todo el proceso. De ahí que entonces lo llaman a este también cuaderno. Y siempre que hagamos un gráfico, uno debe poner las interpretaciones o inferencias derivadas de la lectura del gráfico. Entonces, en esas interpretaciones, bueno, es un titulito, a mí me gusta ponerlo de pronto de segunda categoría, entonces doble numeral espacio para que me quede así grandecito. Y en esta línea de texto las voy a poner las observaciones. Digo, bueno, lo primero que yo vi en ese gráfico es que ese gráfico es, miren que es un leído de izquierda a derecha, usted ve que el gráfico empieza abajo y termina arriba. Entonces, los gráficos se leen, primero ponemos los gráficos se leen, de izquierda a derecha. Así como cuando nosotros también escribimos de izquierda a derecha. Al menos los colombianos lo hacemos así. De pronto todos los suramericanos. Entonces, y uno ve que viendo de izquierda a derecha, el gráfico rojo empieza abajo, en la parte inferior del gráfico, y cuando llegas a la derecha ves que el gráfico lo que hizo fue ganar altura hasta quedar muy arriba. Entonces, cuando al leer de izquierda a derecha el gráfico pasa de abajo a arriba, es porque la relación es creciente. Entonces, la relación entre las variables es creciente eh, porque el gráfico comienza en la parte inferior izquierda, porque el gráfico comienza en la parte inferior izquierda y termina en la parte superior derecha. Entonces, como que de la observación podemos ver que la relación es creciente. Entonces, aquí le ponemos la. ¿Y por qué usted derivó de la lectura? Porque lo que queremos hacer un énfasis es en desarrollar nuestra capacidad para graficar, pero no solamente para graficar, sea con GeoGebra, Wolfram o con Matplotlib, sino a interpretar los gráficos. Y son más importantes las interpretaciones o inferencias. Es decir, saber leer estos textos gráficos. Entonces ya con eso, esa es una de las primeras, que la relación es creciente. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor número de ollas vendidas, ganas más. Eso quiere decir que esto quiere decir que a mayor número de ollas vendidas, pues mayor será la ganancia. Entonces una relación creciente siempre es aquella en la que cuando crecen la variable de las abscisas, la otra, la variable de las ordenadas, también lo hace. Entonces si la una crece, cuando la otra también crece, entonces es porque la relación es creciente. Y aquí dice, sí, es que entre más ollas vendidas, más gano. Y es lo que intuitivamente uno esperaría en un negocio, que entre más venda, pues más gana. Entre más venda, pues más gana. Entonces como que tiene mucho sentido este gráfico. Y miren
que le vamos a trazar el eje horizontal. Entonces con plt.plot yo le voy a decir que trace que una, dos puntos, y ese eje horizontal lo voy a poner como en verde, como en green. eh, y miren que voy a unir el punto 0,0, el origen, con el punto 200,0. Pero le digo, de esos dos puntos, dejo en una lista las abscisas y en otra lista las ordenadas. A esos dos puntos, 0,0 y 200,0, tienen abscisas 0,200 y ordenadas 0,0. Entonces así resulta que para graficar el Matplotlib les tienes que dar los puntos, pero separadas sus abscisas y separadas sus ordenadas. Entonces así ya graficamos y miren que él me grafica en verde el eje horizontal. Eso de graficarlo es muy bueno porque ya si usted ya sabe que, miren que cuando tendrás ganancias, cero. Mire que el nivel, la línea verde está indicando el nivel cero de ganancias. Y ya después sigue el nivel 200, después perdón, el nivel 2000, después el nivel 4000, después 6000, después 8000. Entonces, ese nivel cero le va a decir, bueno, mire, cuando las ganancias, cuando las ganancias son positivas. Entonces, son positivas cuando el gráfico esté por encima del eje verde. Porque cuando el gráfico esté por encima del eje verde, tendremos ganancias positivas. Sí, porque está por encima del nivel cero de ganancias. Y tendremos ganancias negativas cuando el gráfico esté por debajo de la recta horizontal verde. Entonces, mire que ¿cuántas ollas debo de vender para tener ganancias negativas? Pues debo vender cero, nada. O sea que si no vendo nada, voy a quedar debiendo mucho. Miren, la ganancia es negativa y es de menor a 4.000. La deuda sería más grande de 4.000. Más grande de 4.000. Entonces, y hasta 100, mire que hasta 100, de 0 hasta 100, en el número de ollas, usted, la ganancia será negativa. Entonces, de 0 hasta 100, la ganancia será negativa. Y es cuando supera las 100 ollas vendidas que ya empieza a tener un gráfico rojo por encima del eje vertical, por encima del eje verde. Es decir, va a tener ganancias positivas. Entonces, que la respuesta es que tiene que ganar, tiene que vender más de 100 ollas para tener ganancias. Ganancias o ganancias positivas. Entonces que uno dice, ¿cuántas ollas tiene que fabricar para empezar a generar ganancias? Entonces uno responde que tiene que vender 100 o más. Bueno, más de 100, porque con 100 solamente queda nada más libró, ¿cierto? Nada más libró los costos. Entonces, en la otra pregunta que hay que responder, le dice, bueno, eh, ¿cuántas ollas se debe fabricar para empezar a ganar ganancias? A generar ganancias. Dice, el número de ollas X que se deben vender para sacar ganancias es debe ser mayor que 100. ¿Cuándo es mayor que 100? Cuando es 100 no más, no tienes ganancias. La ganancia es de cero. Entonces, en mayor a 100 obtienes ganancias positivas, es decir, tienes ganancias. Entonces, así y así lo puedes justificar. ¿Por qué? Porque para x mayor a 100, el gráfico de la función está por encima del nivel cero de ganancias. De ganancias. Listo. Así ya tenemos también la otra pregunta ya resuelta. Faltaría responder la tercera. Entonces uno en esta otra línea de texto le dice, bueno, vamos a responder la tercera. Traemos el enunciado y ponemos inmediatamente la respuesta. Entonces, a mí me gusta siempre ponerle el enunciado y la respuesta para poder que la persona recuerde y cuál era la pregunta. Entonces aquí le ponemos así, vea, esta era la pregunta.
¿Para qué valor de X la ganancia es mayor a $15.000? Entonces uno dice, pues miren que en el eje Y estamos hasta 8.000. O sea que en este gráfico la ganancia no llega a 15.000. Necesitamos que lo supere. Entonces debe ser que con 200 ollas no alcanzamos sino una ganancia como de 9.000, miren, de mayor de 8.000, pero que no llega a 15.000. O sea que hay que vender más de 200 ollas. Entonces usted dice, entonces grafique no de 0 a 200, sino por ejemplo de 0 a 300. Entonces cambia el dominio y le dice, grafique ya de 0 a 300. Y ya le dice, bueno, pues de 0 a 300, ya yo te grafico y mire que las ganancias si ya superan a $15.000. Mire que ya cuando están 300, ya las ganancias, mire que ya superan los 15.000. De hecho, en más o menos 280, las ganancias ya empiezan a ser mayores a $15.000. Mire, para 270 ollas vendidas, más o menos la ganancia es de mayor a 15.000. Mira que ya a partir de ahí, a partir de 200 y pico en el eje horizontal, 260, 270, es que el gráfico ya queda por encima de 15.000, del nivel de $15.000 de ganancia. Entonces, usted mira en el eje horizontal y luego mira en el eje vertical. En el eje horizontal, un número entre 250 y 300, y en el eje vertical, un número mayor a 15.000. Entonces, así, yo aquí les puedo como mm, extender aquí para el eje horizontal, lo vamos a poner de 0 hasta V, para que el eje horizontal se extienda. Mire que ya la recta verde se extiende todita, no nos queda cortica. Y para marcar eso de 15.000, vamos a poner que nos marque por acá para poder ver exactamente si es en 275. Entonces yo le voy a decir que metrice el eje horizontal cada 25. Entonces con plt.xtix, usted le dice, bueno, np.arrange, va a metrizar utilizando estos números, unos números de una progresión aritmética que empieza en 0 y termina en 300, bueno, en este caso en B, y que aumenta cada 25. Entonces, así cada 25 él va a marcar para poder que nos muestre bien exactamente en qué punto estos números que nos salieron desagradables se los quitas con plt.show, con la función show o demostrar, ya la silla, y miren que ya ahora sí nos dice, bueno, miren que ya está marcando cada 25, no cada 50 como antes, para mostrarnos que es en 275, miren que en 275 ollas, el número de 275 ollas, que subes al gráfico y ya, miren que ya eso, en realidad en 275 aproximadamente, ya el gráfico empieza más arriba del nivel de $15.000 de ganancia. Entonces que es a partir de 275 ollas que debes de vender para poder obtener una ganancia mayor a $15.000. Entonces que a partir del gráfico usted puede decir que debe ser 275, aunque parece ser que no es 275 exactamente, sino un poquito más, por ejemplo 280. Entonces usted podría asegurarse diciendo así, para un eh, número de ollas mayor a 280, podemos obtener una ganancia, ganancia mayor a $15.000. Entonces así lo vimos del gráfico. Si uno quiere corroborarlo con la función, usted dice, bueno, y y de 275, ¿qué ganancia obtengo? Entonces usted lo evalúa acá en la función como hacía ahorita. Quiero la ganancia si vendo 280 ollas. Entonces la ganancia Y de 280. Y él nos dice que Y de 280 son $15.048. O sea que más de $15.000. Entonces con 280 en realidad sí se gana más de $15.000. Pero con 275 nada más obtiene 14.765. O sea que se requiere más de 275, pongámosle 276. Bueno, entonces 276 la ganancia es de 14.823. Entonces 276 no alcanza los 15.000. 277. En 277 alcanza 14.880, no llega a 15.000. 288. Bueno, 288
nos queda en 14.937. No alcanza todavía. 279. Entonces nos dice que ya llega a 14.992. Es decir, que es a partir de 280 que efectivamente ya la ganancia es de mayor a $15.000. Miren que ya 280, ahí sí queda un poquitico más de $15.000, $48 de más. Entonces, así no, evaluando la función también corroboramos lo que se vio gráficamente, que es a partir de los $280 que la ganancia es de mayor a $15.000. Entonces, uno dice, no, entonces no metrice cada 25, sino cada 10 para que el 280 sí me aparezca. Por ejemplo, cada 10 o cada 20, vamos a ponerle aquí cada 20, metrice, el eje horizontal. Y mire que cada vez ya sí tenemos el 280 y ya con el 280 sí se aprecia mejor que efectivamente es a partir de ahí que la gráfica está por encima del nivel de los $15.000 ganados. Entonces así, también se le puede poner unas linecitas punteaditas para poder que eso se vea mucho más, sea más claro. Usted llega y pinta, por ejemplo, el nivel 200, el nivel 15.000. Entonces usted llega y vamos a ponerle control C y vamos a pintar ese nivel 15.000. Entonces eso va de 0 a B y de 15.000 hasta 15.000 y lo ponemos a nivel pues de pronto en color azul, blue, y así usted puede ver mejor o apreciar mejor a partir de qué valor en X es que se alcanza a un nivel mayor a 15.000. Mire que entonces el nivel 15.000 está en azul, entonces el nivel 15.000 de ganancia. Entonces, cuando el gráfico está por encima o la ganancia está por encima de 15.000, pues mire, cuando el número de ollas es 280 o más, 280 o más, ahí es el gráfico, está por encima o la ganancia está por encima de $15.000. Entonces, así usted puede apreciar mejor esa lectura, ayuda a la lectura a poner ese nivel 15.000. Y así con eso resolvimos todas las preguntas. Hicimos el gráfico, como nos pidieron en A, respondimos desde qué valor ya obtienes ganancias positivas o ganancias y a partir de qué valor de número de ollas tienes que vender para tener una ganancia mayor a $15.000. Que también eso pasa mucho en la vida. Uno dice, ¿y cuántas tengo que vender para tener tal ganancia? Y así poderme comprar tal cosa o así poder pagar los servicios. Bueno, uno siempre también necesita eso. Entonces, como son preguntas como muy cercanas a nuestra realidad. No olviden pues suscribirse al canal de IMAC Data que permite orientar al acceso de o desarrollar las competencias para graficar e interpretar gráficos y resolver problemas a través de ellos, gráficos en este caso de funciones, en donde las funciones son modelos de una situación real, de esta situación real de ganancias en función del número de ollas vendidas. También dejarnos sus comentarios que nos sirven para corregir nuestras metodologías y generar comunidad académica y suscribirse al canal para poder que pueda tener todos los videos que vamos generando en esta didáctica de la matemática para la formación de maestros en el Bajo Cauca y en el mundo. Muchas gracias.